Buenas tardes a todos, buenos días a todos, a todas. Hoy vamos a comenzar con la unidad 9. Esta unidad habla sobre la expansión del capitalismo. Y la expansión del capitalismo implica tener en cuenta algunos conceptos teóricos, refrescar algunas cuestiones que ya hemos hablado al principio de año y que hoy hay que retomar y prever. Para eso vamos a llevar adelante un PowerPoint para ir guiándonos y hacer de esto una tarea un poco más simple y didáctica. En esta unidad, ahí, a ver si sale, no sale. Decía, es muy interesante las palabras con que el autor Hobsbawm, estamos trabajando sobre los dos textos de Hobsbawm y sobre un texto de unas polémicas entre diferentes autores o militantes marxistas, pero lo que Helfand, alias Parvus, militantes del Partido Socialdemócrata Alemán, dijo en 1901, hay momentos en que el desarrollo en todas las áreas de la economía capitalista, en los campos de la tecnología, los mercados financieros, el comercio y las colonias, ha madurado al punto en que ha de producirse una expansión extraordinaria del mercado mundial. La producción mundial en su conjunto se eleva entonces hasta alcanzar un nivel nuevo y más global. En este momento el capital inicia un periodo de avance extraordinario. Bien. Muy categórico en la descripción del momento en que estaban viviendo, primer año del siglo XX, faltan 13 años para la Primera Guerra Mundial, sin embargo, eso era algo que no era previsible, no estaba en el espíritu de las personas el tema este. Sin embargo, para eso, como decía antes, vamos a volver sobre el tema y vamos a intentar imponer algunos criterios teóricos que nos sirvan para poder especificar o caracterizar mejor este momento. Para eso busqué un texto de Lebowitz que ustedes leyeron en su momento, la necesidad de capital frente a la necesidad de los seres humanos, en la semana 3. Y acá, Lebowitz, se los dejo, después léanlo, tranquilos, marca dos cuestiones analizando el pensamiento de Carlos Marx. Dice que el capitalismo, o expresa que el capitalismo necesita crecer. Si el capitalismo no crece y se estanca, entra en crisis. Con lo cual el capitalismo necesita del crecimiento, aunque el crecimiento sea una crisis coyuntural. Y a partir de, es decir, él habla de barreras. Estas barreras, cada vez que se superan, conforman como una nueva etapa del capitalismo, conforman un nuevo momento en el cual cambian actores, cambian formas, cambian maneras de expresar el capitalismo, pero su esencia sigue siendo la misma. Dice que con independencia de cuál sea la extensión del mercado, los capitalistas tratan siempre de ampliarlo. Esta necesidad de ampliarlo es lo que vamos a ver, cómo dejamos de ver un capitalismo circunscripto a países, a estados nacionales, que fue lo que vimos en la clase pasada. Vimos la formación de los estados nacionales. Los estados nacionales sirvieron a partir de la legislación, a partir de la jurisprudencia, a partir de medidas económicas y políticas para el desarrollo del capitalismo en cada uno de esos países. Sin embargo, como adelanta Hobsbawm en su texto, ahí hay una contradicción entre el pensamiento liberal clásico, en el cual el capitalismo no tiene fronteras, no tiene límites, y los estados nacionales, que sí ponen límites, en la medida en que el desarrollo
del capitalismo en cada país implica necesariamente una necesidad de expandirse para afuera. Esa expansión hacia afuera de ese Estado nacional choca con la expansión hacia afuera de otros Estados nacionales. Y ahí es donde comienzan los problemas, digamos. Por eso hay que entrar en las cuestiones de los ciclos económicos. Los ciclos económicos, básicamente acá hay un pequeño esquema muy básico, son expansiones, auge, recesión, depresión, nuevo ciclo económico. Digamos, son ondas que pueden ser, según los diferentes autores, pueden haber ciclos económicos de corta duración, coyunturales, ¿sí? Como vamos a ver ahora en esta clase, o fases de crecimiento y fases de contracción de la economía. Estos son ciclos de corta duración y de larga duración. Esto fue estudiado en su momento por varios autores, Schumpeter y Kondratiev, un teórico, un economista ruso que fue el gran, digamos, propulsor de la larga duración en los términos. Digo que los ciclos económicos, estas fases ascendentes y descendentes de la expansión y la contracción de la economía, están dados o están marcados por las industrias o por las actividades económicas dinámicas de esa fase. Es decir, la revolución industrial, la máquina a vapor, la revolución tecnológica que se produjo en ese momento significó un empuje que empujó al resto de la economía. Cuando esas condiciones empiezan a decaer, empiezan a ser reemplazadas, empieza a decaer la economía hasta que una nueva fase se comienza con otro tipo de invenciones o con otro tipo de cuestiones de la economía que hacen al crecimiento. Como ser, por ejemplo, la expansión territorial. Vemos que estas fases coyunturales, si se quiere, que son de corta duración, o estos ciclos coyunturales de corta duración, estas fases de larga duración, no son contradictorias. Por eso vemos que en este otro cuadro pueden convivir, digamos, fases de crecimiento y expansión con momentos de depresión y de agotamiento de un ciclo. Esto, ¿por qué lo presento? Porque si nosotros analizamos los datos del siglo XIX, vamos a ver que es una fase de crecimiento y expansión del capitalismo muy marcada, altamente marcada, y es digamos, llegamos al siglo XX en un momento de la expansión que el capitalismo tuvo en su mayor momento. Sin embargo, para los hombres y las mujeres que vivieron en el último cuarto del siglo XIX, vivieron una etapa de deflación. ¿Qué es deflación? La deflación es la caída de los precios, la caída del valor de los productos, cuando los productos valen menos de lo que cuestan y entonces no tienen sentido producirse y entonces se cierran los establecimientos y entonces hay falta de trabajo y entonces hay crisis sociales, económicas y sociales. Nosotros estamos acostumbrados siempre en el siglo XX a la inflación, digamos, es como un fantasma que nos asusta y que permanentemente lo tenemos, no estamos acostumbrados a la deflación. Sin embargo, hubo procesos en la economía, procesos de grandes deflaciones que contraen las economías, las hacen más chicas. Ahora, este periodo, 1870, 1890, es un proceso, es un ciclo de deflación muy fuerte, del cual vamos a ver cómo se sale, qué es lo que pasa, cuál fue la solución a esa situación. Este ciclo corto de la economía, deflación, ahí está, lo dejo para que ustedes lo lean básicamente, pero vemos que se produce fundamentalmente por la caída de los costos en la agricultura. La agricultura va a ser el sector más afectado. Piensen ustedes que si bien los países más industrializados
todavía tenían alrededor del 40-50% de su población era rural, vivían de ello. Ni hablar de los países no desarrollados o periféricos, América Latina, Asia. Bueno. Esto genera, hacia el interior, ahí hay dos fenómenos, generan varias reacciones. Una primera reacción va a ser la migración. Vamos a ver que hay dos fases de inmigración. Una es antes de los 70, una migración de los países, digamos, más industrializados, en los cuales no hay capacidad de absorción de la mano de obra existente por parte de la población, y entonces este excedente de gente que no puede incorporarse al modelo industrial, y donde la agricultura había caído en su valor, cae en su valor fundamentalmente porque hay un aumento de los productos agrícolas en el mundo, con la incorporación de América Latina en particular, y de algunas otras zonas, y Canadá, y algunas otras zonas del planeta, y que antes los costos de traslado, de transporte, eran muy altos, y entonces la agricultura en Europa tenía como esa protección a partir de los costos de transporte que tenía traerlo de otras partes del mundo. Cuando esos costos bajan y empieza a existir un afluente de productos agrícolas de otra parte del mundo, cae el valor del costo del producto agrícola, y entonces comienza esta crisis. Estas personas, estos grupos humanos, se trasladan al sur de Europa, es decir, a España, Italia, a las zonas que todavía no estaban desarrolladas industrialmente, en primer lugar, y luego alrededor de los 70 en adelante empiezan a trasladarse hacia América. Fundamentalmente Estados Unidos, Brasil, Argentina van a ser los lugares de referencia de la inmigración. Son comunidades que van a ir más que nada por afluencia de idioma, por influencia de idioma, de familiares, historias personales y demás. Es así, hay una gran migración irlandesa, por ejemplo, que va a Estados Unidos, italiana que va a casi toda América, española que va a Argentina y a Cuba, por ejemplo, muy fuerte. Es decir, vamos a ver que se desplaza Europa hacia afuera de Europa. La otra reacción va a ser tomar medidas proteccionistas. Los países empiezan a tomar medidas proteccionistas. Alemania e Italia recién se habían conformado como estados nacionales y empiezan a levantar tasas y aranceles aduaneros para proteger la industria que recién estaba empezando a crecer, sobre todo en Alemania. La otra manera van a ser formas de cooperación que van a ir buscando, lo cual nos vamos a ir, va a iniciarse un camino ahí en mediados de los 70, 80, un camino de empezar a concentrar el capital, digamos. No todos toman formas cooperativas, solo aquellas industrias que tenían cierto nivel de desarrollo y de capital que permitía realizar esto. Las pequeñas industrias, talleres más familiares y demás, van a cerrar, y ahí se va a empezar a dar un proceso de concentración, de inicio de concentración de la economía. Este ciclo, la otra posibilidad de salir de este ciclo de deflación es expandir el mercado. La expansión del mercado, que fue lo que empezó lo que decíamos, lo que leíamos de Lebowitz, va a ser la gran posibilidad. ¿Por qué? Porque acá tenemos un problema. Se necesita mayor industrialización, ¿sí? Hay un producto mayor, porque la industrialización se desarrolla y crece, se aumenta la producción para bajar los costos, pero también hay aumento de competidores.
Es decir, vos tenés más producción, más competidores y necesitas más territorio en donde colocar tu producción. Con lo cual empieza una competencia por fuera de Europa por los territorios que no estaban en manos europeas. Entonces, América y América Latina eran países independientes, había otro tipo de relaciones comerciales de naciones favorecidas, como es el caso de Argentina y Gran Bretaña, que había una relación bilateral muy, muy fuerte. Pero entonces Asia y África empiezan a ser los lugares en donde se empiezan a establecer las colonias europeas en pos de buscar nuevas fuentes de extracción de materia prima y de colocación de manufacturas. Lo único que se mantiene fuera del proteccionismo es Gran Bretaña. Gran Bretaña se mantiene muy fuerte en una postura de librecambismo, a pesar de tener que sacrificar para ello el sector agrícola. Y esto pareciera que es una constante. En 1980, con el thatcherismo, la industria británica entra en crisis y el sector financiero empieza a reemplazar en el Producto Bruto a la industria británica. Hay varias películas, Full Monty, por ejemplo, entre ellas, en las cuales se ve este fenómeno, ¿sí?, de crisis de la producción y cómo eligen sacrificar a un sector de la economía que no era vital para ellos. ¿A cambio de qué? Gran Bretaña, ¿por qué plantea esto? Porque todo el capital británico en ese momento estaba puesto en el control, ¿sí? Pensemos que Gran Bretaña todavía a fines del siglo XIX seguía siendo la potencia hegemónica, seguía siendo el país que regía la economía mundial. ¿Por qué? Porque manejaba el transporte, las rutas, ¿sí?, y los puertos. Es decir, manejaba la comercialización, con lo cual tenía colonias a lo largo de todo el mundo, con lo cual la era victoriana de Gran Bretaña es una era de gran expansión, ¿sí?, y que ellos prefieren sacrificar el sector agrícola en pos de mantener el sector industrial y el sector del transporte. Para eso generan lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo, países productores de materias primas, países productores de manufacturas. No importaba, para esa concepción liberal, no importaba dónde se fabricaba X cosa o dónde se cultivaba la banana o dónde se producía la carne. Lo importante era la relación comercial que se establecía a lo largo del mundo. Evidentemente ahí hay pequeñito problema, que son los valores agregados. El valor agregado de la manufactura es mucho mayor que el valor agregado de la materia prima, con lo cual en esa división internacional del trabajo siempre una relación que podría parecer simétrica era asimétrica, era distinta, y en la cual los productores de manufactura siempre llevaban las de ganar. Como para ver algunos datos de esta etapa, en los 5 países más importantes de América, dos datos: hierro y acero, ¿sí? En 1873 se producen 11 millones de toneladas de hierro. En 1890, es decir, 17 años después, se producen 23 millones, más que el doble. Pero el acero, y esto va a ser uno de los puntos, porque va a ser uno de los puntos de reemplazo luego y de profundización de la revolución industrial, se producía medio millón de toneladas de acero, contra 11 millones que se van a producir después. Es decir, ahí tenemos que el crecimiento de la economía continúa, no está alicaído, no está restringido, no está. Es decir, hay
un crecimiento del capitalismo en términos de fase y una deflación en momentos de crisis en lo coyuntural. Inversiones en América Latina, mercado de capitales, deuda externas en las periferias crecen, el tema de la deuda externa como modelo de negocios. Sin embargo, toda esta etapa no, está plagada también de, traje esto que es una etapa de un diario londinense de 1887, donde dibujan o presentan una movilización que había pasado en Londres, de conflicto entre obreros, es decir, la crisis llega, no es que está ausente, esto no es meramente datos económicos, sino que se traslada y se convierte, es decir, vamos a ver que hay un aumento de la actividad sindical, un aumento de la actividad obrera en estos tiempos, va a aparecer la Primera Internacional, temas que ya vimos por otra parte. Esto va a ir increyendo, es decir, no es que el crecimiento del capitalismo es lineal, limpio, fácil, tranquilo. Digo, conlleva una serie de problemáticas sociales muy fuertes. En el otro ciclo de deflación, ciclo de crecimiento, vamos a ver que en el ciclo que va desde 1890 a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que hay varias cuestiones que son la salida del proceso de deflación. ¿Cómo se sale del proceso de deflación? Globalización de la economía. Más competidores, mayor territorio, como dijimos antes. Concentración de la economía, que también lo planteamos con las formas de cooperación. Fundamentalmente en empresas que están ligadas a las demandas del Estado, armamento, barcos, ferrocarriles, es decir, industria pesada e industria ligada a lo bélico. Va a haber mayor producción, cambio. Acá hay un tema que es el cambio en la composición orgánica del capital. ¿Qué significa el cambio en la composición orgánica del capital? Es la relación entre el capital que se invierte, el tiempo de recuperación de ese capital y la rentabilidad que ese capital da. ¿Sí? Es decir, lo que uno invierte, cuánto obtiene por ese producto, en cuánto tiempo lo obtiene y qué renta le genera. La renta es lo que decide, en general en el capitalismo, es lo que decide si uno se dedica al campo, a la industria, a las finanzas, es decir, cuál es el sector de la economía que genera mayor renta. Y hubo un cambio en la composición orgánica del capital. Hubo mayores inversiones, porque había nuevas tecnologías, ¿sí? Estamos frente a lo que se conoce como la segunda revolución industrial, o el refuerzo o la profundización de la primera, como depende de los historiadores y depende de cómo se quiere analizar. Hay mayor tiempo de amortización, es decir, el cambio en esta etapa, como las nuevas tecnologías van a requerir que haya mayor tiempo de amortización para el recupero y una menor rentabilidad. Esto hace que se concentre la economía. Esto genera que no todos pueden soportar, aguantar, esperar a que la economía se estabilice o a que el retorno y la ganancia les llegue. Vamos a ver que hay unas formas que en Estados Unidos se van a llamar trust, que son formas que tienden al monopolio. En realidad no hubo tanto monopolio, aunque hubo leyes antimonopólicas para evitar la posición diferenciada en el mercado con respecto a los demás actores, pero básicamente lo que vemos es concentración, ¿sí?, por asociaciones, sobre todo en las empresas ligadas a la demanda del Estado. Vemos que para esta época ya Alemania, que empieza mucho tiempo después su industrialización, supera ampliamente
en la producción a Inglaterra, y esto en parte se debe a las nuevas formas tecnológicas que va a adquirir Alemania, con lo cual, pese a arrancar mucho tiempo después que Inglaterra, logra imponerse. También Alemania sale a buscar nuevos mercados, sale a ampliar su territorio en donde poder cerrar sus negocios. Vemos, por otro lado, crecimiento urbano, digamos, hay un crecimiento de cantidad de población, es decir, la ciudad deja de ser una cosa lejana para convertirse en el gran actor social, digamos, la ciudad donde pasan las cosas. Y vemos que hay unas modificaciones en el mercado de consumo, empieza a existir el mercado de consumo masivo. Es decir, por ejemplo, se empiezan a vender té de a 100 gramos. Antes se vendían bolsas grandes de té, consumo de té muy mayoritario. Empieza a haber otro tipo de consumos, por ejemplo, empiezan a haber artefactos para el hogar, que antes no existían. Cocinas a gas, por ejemplo, que antes no existían. Van a empezar a aparecer una serie de mejoras en la vida cotidiana que antes no había. Digamos, el comienzo del siglo XX empieza a vislumbrar nuevas tecnologías que no solamente en el orden de la producción van a ser muy importantes, sino en el orden de la vida cotidiana. Se empieza a vivir como un estado de felicidad a fin de siglo, que no es mero hecho, es un mero problema ideológico de algunos, sino que había un estado de bienestar mejor, no el estado de bienestar, una situación de bienestar en la vida cotidiana que hacía más fáciles las situaciones. Y en la comercialización comienza a ser distinta, como empieza a ser masivo, hay una suerte de, empieza a haber crédito, empieza a haber la venta a plazos, es decir, en cuotas, con lo cual el acceso a la producción, a lo producido, mejor dicho, perdón, se hace más fácil para una mayor cantidad de gente. Esto, ya lo vamos a volver a repetir, pero digo, esto parece central en este punto, porque empieza a haber una sociedad de consumo masivo que consume en cuotas, que genera un negocio financiero, que desplaza lo tradicional, empieza a desplazar las formas de consumo tradicional y por ende también de producción. La producción cada vez es mayor. ¿Por qué? Y entonces porque necesitan vender más para amortizar los costos de inversión. También va a haber un crecimiento del sector terciario. El sector terciario son empleados públicos, comerciantes, es decir, una clase media que empieza a desarrollarse. Por ende, también vamos a ver una democratización de la vida política en cuanto a la adquisición de derechos, sufragismo, luchas por los derechos de la mujer, reformas políticas en preferencias políticas sociales. Empieza a haber un gasto social más importante por parte de los estados. Y por último, vemos que hay una modificación de la organización empresarial. Todo esto, digamos, todo esto como salida de la deflación, vemos que hay una modificación en la organización empresarial. Si bien que esto se resume en un título, Taylorismo. El Taylorismo va a ser la nueva forma de organización empresarial que empieza en Estados Unidos y que si bien va a ser después de la Primera Guerra Mundial donde se va a asentar, es previo a ella cuando se empiezan a hacer las primeras experimentaciones y los primeros trabajos. Decíamos que esta segunda revolución industrial, conocida o profundización de la primera, vemos que se da básicamente a partir de una base geográfica más amplia, que es lo que planteamos antes, ampliación de los procesos de industrialización dentro de Europa con Suecia, Rusia y fuera con Estados Unidos y Japón, ampliación del mercado de materias primas,
crece el comercio internacional y se logran avances tecnológicos. Si bien los avances tecnológicos, como por ejemplo la electricidad, el cine, aparece el automóvil, aparecen el petróleo como insumo energético, aparece la bicicleta, por ejemplo. La bicicleta que cualquiera podría decir que es previo a esto, sin embargo es de este momento, desde 1900 y piquito. La aspiradora, hablando de cosas que modifican la vida cotidiana, la aspiradora, es decir, empiezan a existir una serie de... La aspirina también se da en este momento. Y empiezan estas formas, que traje estas fotos con estos niños a propósito, porque la explotación infantil y la explotación de la mujer y demás también van de la mano de esto. No es que cómo crece el capitalismo y no tiene problemas, tiene problemas severos en su aplicación. Acá, por ejemplo, telégrafo sin hilo, sin aspiradora de automóvil, el Forte, por ejemplo. El Forte, que es de esta época, es el triunfo del consumo masivo. Henry Ford, hay una famosa frase de Henry Ford que decía que el sueño de él era que todo aquel empleado de su fábrica pudiera tener su Forte. Digamos. Es decir, triunfa el Forte sobre los autos de lujo. Los autos de lujo que existían no son masivos. El Forte es masivo. Y son fotos de donde estandarizados, de fabricación, digamos, no me sale la palabra, no es estandarizada, sino de fabricación en serie de una cantidad de autos que tenían que ser vendidos, que tenían que ser baratos para poder ser vendidos y que se desplegaron por todas partes del mundo. Estados Unidos comienza una expansión económica muy fuerte. Esta foto es cuando se reúnen los dos trenes que vienen, uno del Pacífico y uno del Atlántico, y conforman la primera vía férrea que une al Atlántico con el Pacífico en Estados Unidos. Era el logro generan la unidad, digamos, las líneas férreas crecen estrepitosamente, se triplican entre 1870 y 1910. Digo, crecen en una forma exponencial. El consumo de masas es, vamos a ver que lo que decía antes, alcanza todos los niveles. Por ejemplo, corsets, ¿no? Tarea que, digo, uno podría pensar que no. Sí, deja de ser exclusivo, ¿no? Para los sectores adinerados, para poder empezar a ser usados por todas las mujeres de la sociedad parisina, esto es París, y empiezan a consumir a crédito, ¿no? Estos elementos. Perdón. Se me escapó el... Bien. Decía que los corsets. El taylorismo tiene que ver con esto. Es una nueva forma, es una organización de tipo científica, plantean. Una forma científica. Frente a la organización empresarial familiar, casi doméstica, diríamos, de las industrias, se plantean una forma de organización científica que se basa en una mayor racionalidad de los recursos, de los tiempos y de la organización de las personas. En primer lugar, hay un aislamiento del trabajador y se controla el trabajador a partir digamos, de separar las tareas, digamos, de fraccionar y compartimentar el trabajo de cada uno, donde reciben direcciones separadas, digamos, a partir de gerentes, a partir de... Antes
todos eran parte del sistema productivo. Ahora cada trabajador va a ser responsable de un segmento del sistema productivo, hay una descomposición sistemática del proceso productivo, y se establecen tiempos en los cuales se tienen que realizar cada trabajo. Esto va a estar directamente relacionado con el salario y con incentivos y castigos que se realizan sobre el cumplimiento del salario. Vamos a ver cómo las empresas dejan de ser empresas personales, nominales, de familias, para ser corporaciones. Y se empieza a conformar una burocracia empresarial entre los dueños de las empresas, ¿sí?, y los trabajadores. Para esto es muy interesante. Para esto es muy interesante. Quería mostrarles un pequeño video que a lo mejor muchos de ustedes habrán visto en su momento, de Charles Chaplin, sobre tiempos modernos, ¿no? Que nos muestra precisamente esto. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumenta velocidad 4-7. Pero decía, el taylorismo es la nueva forma que va a tomar la organización empresarial. Esa fue la otra manera que se buscó para salir
de la deflación. Y por último, tenemos al el imperialismo como otra de la manera. Decíamos que el imperialismo toma dos posturas, fundamentalmente. O mejor dicho, toma dos posturas como para introducir. Ya vamos a ver en la próxima unidad bien la expansión imperial. Pero básicamente quería plantearlo desde el punto de vista ideológico, ¿no? Como toma educación y religión como vehículos de penetración cultural. ¿Y cuál fue el pensamiento que generó de donde se soportó, donde se basó el imperialismo, que tiene que ver con el darwinismo social? Es decir, así como en la naturaleza sobreviven los más aptos, en la historia de los pueblos también sobreviven los que están en mejores condiciones. Y Europa era la que estaba en condiciones, a través de sus instituciones y sus ejércitos y demás, de imponer un orden. Espero que esto les haya servido como para poder llevar adelante esta unidad. Cualquier cosita estoy a disposición de ustedes a través de aulas web.